Felicidades, usted loquendero ha soportado 5 videos de orientación para loquenderos, y aún sigue aquí. A estas alturas ya debería estar muerto o seguir en lo suyo sin sentido alguno en sus videos. Creímos que abandonaría estos videos, ya que piensan que son una basura, pero seguramente siguen aquí ya que necesitan de la organización para mejorar en el locuendo. El día de hoy se realizará el último video de orientación, con el tema muy interesante para los loquenderos que siguen haciendo sus modos historias planos y mediocres, ya que la mayoría son plagiadas de Daniel's Lost, animes, o de algún programa de televisión de forma descarada, pues sabe que está en el video indicado de la organización para crear tu propio modo historia en Loquendo City. Pues felicidades, usted ha decidido dejar de ser un loquendero patético y molesto en su canal de YouTube, para convertirse en un loquendero digno, adversario y divertido, adquiriendo la capacitación para loquenderos de Black Hat Loquendo Organization. Prepárese para aprender con lo que no tiene que hacer con los casos perdidos de Heroico 489 Jefecito con cafecito. ¿Pero qué, Black Hat? Esto no era parte del trato, caramba. Tú cállate la boca, y deja que empiece con el video de mierda. Recuerda que aunque te estemos dando los servicios, aún así, podemos evaluarte, y yo quería usarte de ejemplo para crear un modo historia para los suscriptores. Ahora largo de aquí. Bienvenidos loquenderos aspirantes y desesperados XD, al último video de orientación para loquenderos de Black Hat Loquendo Organization. Como notaron en el principio del video, les daré una buena orientación para crear un buen modo historia, no de esas historias comunes, clichés y que confunden historias con relleno, sino, un modo historia interesante, disfrutable, tal vez no original, pero muy efectivo para sus videos de Loquendo City. Para ello, les daré los consejos de cómo hacerlo, cuáles son los clichés más vistos en las historias, y cómo evitar los plagios. En esta ocasión, analizaremos el modo historia de Heroico 489 para poder dar un buen ejemplo sobre el modo historia. Traeré el expediente para poder comenzar con el video. Pónganse cómodos, súbanse los calzones, cojan sus sabritas y disfruten de la orientación. Bueno, para empezar con un modo historia, debemos tener en mente la creación de una buena historia. Primero, pensamos en el título de la historia, que sea un título muy ingenioso, fácil de digerir, y llamativo. Después de pensar en un buen título, aquí es donde es más fácil comenzar. Es el inicio de la historia. Cuando ustedes tienen en mente el modo historia, siempre tenemos pensado fácilmente el inicio de todo, cómo empieza su historia llamativa. Después de haber dado un buen inicio, sigue la parte difícil, donde aquí, a todos les falla en su modo historia, donde suelen cagarla, y dejando atrás el modo historia. Sí, hablamos del desarrollo de la historia, los capítulos siguientes del inicio, que contiene el desarrollo. Contiene la trama de la historia, el suspenso, el humor, la conexión de los personajes y la personalidad del protagonista, la conexión con el villano, historias del pasado, y la parte que menos debemos darle importancia y utilizarlo muy poco, es el relleno. Se preguntarán, ¿cuáles son los puntos donde todos suelen fallar? En casi todo. El relleno lo exageran mucho, algunos usuarios suelen confundir la historia con relleno, centrándose más en el relleno que en la historia, perdiendo la seriedad de sus videos, y alejando del verdadero objetivo en su historia. El villano, suele ser muy cliché, con intenciones de destruir la ciudad, o algún personaje sin mostrar algún dato que nos oriente, y suelen ser muy estúpidos, y sus subordinados son los que tienen que hacer el trabajo sucio. Incluso exageran al villano como si fuera mega poderoso nivel dios demoníaco. Los personajes, aquí es donde también suelen fallar, suelen poner demasiados personajes, y solo usan unos 2 o 3 personajes nada más, y los demás, quedan como relleno. Al protagonista lo hacen muy cliché, siendo el mismo factor como los protagonistas en animes, suele ser golpeado sin razón alguna por sus amigos, asistentes, etc. Incluso al protagonista lo hacen muy cliché al estilo Dragon Ball, si llegan a hacerlo mierda,
historia, al final, libera sus poderes ocultos, y logra ganar así de fácil. El humor, bueno, si se trata de una historia seria y fría, el humor es muy poco común, pero si es una historia con seriedad, pero divertida, en ocasiones el humor no lo saben manejar de buena manera, poniendo un humor aburrido y fastidioso. El suspenso, bueno, los suspensos son muy comunes en las historias, ya que ponen en una situación a los personajes, con la posibilidad de morir, o sin poder escapar de sus enemigos, o algo por el estilo, y suelen cortar el capítulo, para quedar con la intriga. Este punto a todos les puede salir muy bien, dependiendo de su desarrollo. Ahora, la trama, también suelen fallar en este punto, como dije anteriormente, la trama suele ser plagiada, muy cliché y sin ganas. La trama se puede descifrar dependiendo del protagonista. Un ejemplo, si el protagonista es un ghoul, obviamente habrá plagios en el anime Tokyo Ghoul. En otros casos, suelen mezclar los personajes de animes poniéndolos en sus historias, intentando hacer un tipo crossover, pero aún su trama es muy cliché y plano. Lo único que puedo decir que para evitar un plagio, simplemente hagan referencias a los animes o programas que les gusta. Una referencia es muy diferente al plagiar una historia. Después de mencionar los puntos del desarrollo, aquí es donde todos suelen pensar también, el final de una historia. Díganme, ¿es verdad que siempre tienen en mente el inicio y el final de sus historias, pero no tienen un desarrollo para elaborarlo? Los finales en ocasiones suelen ser clichés también. El protagonista descubre quién es, la importancia de sí mismo, aprendiendo su lección, logran vencer al villano de la forma más cliché, dando un cierre muy plano, dejando mucho que desear. Pero claramente no todos suelen terminar sus modos historias, los dejan inconclusos y abandonados. Hay muy pocos usuarios que le dan un final no tan feliz, como por ejemplo dejar que el villano gane y los demás amigos se salven, o que los intentos por salvar a alguien o algo importante falla. Espero ya hayan tomado en cuenta en estos factores, pero si siguen aún en duda, evaluaremos el modo historia de Heroico, con los puntos que mencioné anteriormente, su inicio, los puntos del desarrollo y el final, para que puedan tener una idea de cómo crear su modo historia sin errores, tal vez no original, pero muy elaborado. El modo historia de Heroico cuenta con 6 capítulos, una historia corta, pero con una duración larga en cada uno de ellos. El modo historia de Heroico no tiene nombre alguno, pero le pone títulos a cada uno de sus capítulos para poder llamar la atención. Empecemos con los primeros 2 capítulos de su modo historia. En el primer capítulo, lo nombra Loquendo City Ciudad Muerta, un poco llamativo, aunque no es el mejor título. En este episodio, es donde sus asistentes llegan a Loquendo City de forma cliché, en un avión y sin problemas. En cada modo historia, el primer capítulo suelen poner su llegada a Loquendo City. ¿Cuál es la diferencia del primer capítulo de Heroico con los demás? Heroico ya está en Loquendo City, sus asistentes deciden ir a la ciudad, como si Heroico ha estado allí desde hace tiempo, pero aún así, no podemos descartar que llegaron de forma cliché. Pudo haberlo hecho mejor, pero ya era tarde para decírselo al cabrón XD. Los asistentes descubren que la ciudad está en ruinas, hacen preguntas, y al final deciden explorar la ciudad en busca de loquenderos, y un refugio para esperar a su jefe. En otro lado podemos ver a mí, y a mis subordinados haciendo una conspiración, y mencionando que nosotros destruimos la ciudad. Al final, los asistentes encuentran un refugio, y yo, envío a Peridota que acabe con ellos, junto con su esclavo Komasan. Se preguntarán quiénes son los protagonistas. Los asistentes en este modo historia, son los verdaderos protagonistas. Por esa razón no se ha visto al jefecito desde el inicio. El inicio de la historia de Heroico, es cliché, pero se va entendiendo con el desarrollo del episodio. Como Heroico era muy novato al inicio, no se quejen de que los diálogos de sus personajes son mierda. Eso es notorio cuando eres novato en el inicio de la historia, y desarrollando las personalidades de los personajes. El humor no es el mejor que digamos, es muy simple. En cuanto a mí y a mis subordinados, enviamos a Peridota que termine el trabajo, ya que si lo hacíamos yo o alguno de mis subordinados, sería bastante fácil, y la historia sería muy corta. Otra cosa, en el principio quieren saber cómo fue que destruimos la ciudad. No es verdad, aún no era el momento adecuado para decir la trama, esto se quedó como suspenso al final. El primer capítulo de Heroico no es el mejor, pero al
menos es para entender cómo empezó todo. En el segundo capítulo de Heroico, no hay mucho que decir aquí, es el único episodio de relleno, la leyenda de Cala María, un especial de Navidad. Lo bueno es que es el único capítulo de relleno, y los otros 5, son parte de la historia. En el relleno se menciona a otros loquenderos, como si nada hubiera sucedido, un tema alejado sin alterar la historia. Aquí solo se da a entender sobre Cala María. Lloyd y Leonardo tienen un encuentro con ella, empezando con el pie izquierdo, son golpeados y escapan de ella. Jenny y Alegría se hacen amigas de Cala María, y al final, todo se calma, dando su última feliz Navidad para todos. El humor no es el mejor, la edición ha cambiado un poco, debido a que Heroico comenzó a jugar y a experimentar detenidamente los movimientos y las herramientas del editor. Esto es para ustedes loquenderos novatos. En este ejemplo, podemos ver que el relleno de Heroico, solo le ha dedicado un video de relleno. Si ustedes tienen muchos capítulos en su modo historia, como ejemplo, 10 capítulos, mínimo debe tener 3 capítulos de relleno. Bueno, es lo que yo digo, no sé cómo lo harán ustedes, dependiendo de la extensión de su modo historia. Feliz día de limpiar los huevos de sus puertas. En Halloween existen dos tipos de mujeres que parece que trabajan de noche en la esquina. Y yo me disfracé bien caca. Y por disfraz me refiero a los disfrazas. Era lo primero que encontré. ¿Qué tiene que ver todo esto con el video de hoy? Todo esto... Hoy vamos con un... Ya saben cómo funciona. Ustedes me hacen preguntas y ustedes me hacen preguntas y yo las respondo. Así que preguntas. Oye, ¿quieres jugar videojuegos? No, God! Pues yo sí quiero. No, God, please, no! 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 No he visto la luz del sol en años. Vamos a jugar League of Legends. No! Honto ka na. Dore-dore. Rompiste las reglas, no puedes ver tu tablero. Las otros nunca más. A uno le gusta esto. El bebé te violará. No más preguntar, ese gran amor no hay. Todo comienza a esas noches. No verás más preguntar, no te dejarás. Todo comienza a esas noches. En el tercer capítulo, el ataque masivo de Peridot. Aquí ya pueden adivinar un poco de qué trata, no es verdad. Comenzamos con el jefe lamentándose del pasado, encerrado en la prisión de la organización, queriendo regresar el tiempo y enmendar las cosas. Nos cuenta que tiene una razón por la que eligió a sus asistentes y no a nadie más, lo cual, no hay razón alguna XD. Los asistentes se empiezan a preocupar por el jefe, y se convencen el uno con el otro, para ir a buscarlo en toda la ciudad. Peridot tiene debate con su esclavo Koma-san, sobre su hermano, y otras razones personales. Después, Peridot hace su ataque sorpresa dejándolos sin refugio, y comienza la pelea épica retrasada XD. Peridot gana la batalla, pero Koma-san, en el momento indicado se revela, y revela información hacia los chicos sobre el jefe, y todos juntos, averiguan la forma de llegar a la organización. Por último, yo, redacto la trama y la razón de la destrucción de la ciudad. Aquí comenzamos bien,
empezamos a tener interés en lo que ha hecho el jefe. El desarrollo del capítulo no fue tan aburrido. Aquí, por lo que podemos ver, Peridot gana la pelea. En ocasiones, algunos subordinados de otros villanos suelen perder contra los protagonistas y aliados de forma tan cliché. En este caso, Peridot no contaba con que su subordinado lograría rebelarse contra ella, aunque pudo haberla vencido de la mejor manera. Vaya que salió bien estúpido heroico, ¿verdad? Al final era el momento de mostrar el inicio de la trama, para que ustedes puedan darse cuenta de lo que está pasando aquí. Recuerden esto, loquenderos novatos, si no saben cómo revelar una trama de forma ingeniosa, pueden mostrarla de poquito a poquito llenándose el saquito, en cualquier parte del capítulo, pero claro, no muestren la trama tan tarde, ya que en los primeros capítulos no tendría sentido alguno, y se calificarían como relleno, ¿verdad? En el cuarto capítulo, Recuerdo y Traición, un título un poco gastado, pero llamativo, los prisioneros conversan con Heroico sobre su depresión, mostrando el error que cometió el jefe en el pasado, traicionando a su amigo, para que al final descubriera que su amigo dijo toda la verdad acerca del final de Loquendo City. Luego les revela sobre el plan de la organización Black Hat, y usarán a Super Wario Man para que haga el trabajo sucio, sin posibilidades de salir. Tienen la idea de llamar a los asistentes de Heroico para que puedan detener a Wario Man. Los asistentes evaden los robots que patrullan la ciudad entrando a los túneles secretos. Yo envío a Pacha, junto con un monstruo, a que se deshaga de ellos, los pone a los cuatro en contra de sí mismo, y se prepara para pelear contra Koma-san. Yo disfruto cómo se matan el uno con el otro. Se revela aún más sobre el modo historia, su trama, el sentimiento, y los secretos suculentos en la historia, aunque en ocasiones, algunos personajes suelen ser los traidores en la historia, pero en esta ocasión fue más ingenioso. Heroico traiciona a Burgos, ya que Burgos pudo haber evitado la destrucción con Heroico de su lado, pero ha fallado. En la traición de los asistentes peleándose contra sí mismos, pudo haberlos convencido de la mejor manera, pero aún así, no fue tan malo. En los modos historias, no se ve muy a menudo a los aliados o los mismos protagonistas pelearse contra sí mismos, dejándose llevar por su odio, y el villano tenga más posibilidades de ganar en su plan. A esto me refiero a una buena trama, loquenderos novatos. Evítense los clichés de los asistentes y de los aliados, pongan algo de traición entre ellos mismos. Bueno, eso dependerá de su modo historia. Ya sé que no todos los modos historias son iguales, pero no hay que hacerlo tan cliché, ¿de acuerdo? En el capítulo 5, llamado Infinity Fail, aquí se mostraron bastantes referencias a una película que ustedes ya conocen, ¿verdad? Comienza con el jefe, y con Komajiro, los últimos de la prisión, hacen su último esfuerzo por hacer un comunicador para contactar con los asistentes y decirles la información restante, mientras que los asistentes se siguen partiéndose la madre. Koma-san hace su mayor esfuerzo por vencer a Pacha y al gordo samurái. Después de haber ganado, logra evitar que se maten los asistentes el uno con el otro. Les llega la llamada de Komajiro, diciéndoles toda la verdad, y el jefe, como última petición, le dice a sus asistentes que se olviden de él, y que detengan a Wario Man. El jefe y Komajiro son llevados a la torre más alta de la organización. Los asistentes son raptados por una pequeña resistencia de loquenderos que aún tienen esperanzas de salvar Loquendo City. Todos juntos se embarcan en una batalla final contra un ejército de robots para llegar al reactor. Los asistentes entran al reactor, dando una pelea contra Wario Man y evitar que detone el reactor, pero a final de cuentas, Demencia tenía el detonador en sus manos, activa el botón, y todos los loquenderos, a excepción de Heroico y sus asistentes, mueren, desintegrándose por los químicos radioactivos que yo he implantado. Jajajaja. Al final, se decide matar a los asistentes, llevando al jefecito con ellos. Este capítulo fue de sorpresa. Uno esperaría a que los asistentes y los loquenderos ganarían la pelea, evitando la detonación y juntos pelear contra mí, ¿verdad? Pero no, Heroico tuvo la idea de voltear la tortilla y cambiar las cosas. Aquí, todos pierden, justo como se dice en el título, Infinity Fail. Nadie podría ganar. El desarrollo del capítulo fue bueno,
Quitarle los poderes a todos los personajes, fue muy ingenioso, para poner difícil la situación, para que no se vea muy predecible, aunque, pudo haber sido aún mejor, como la parte de Koma-san ayudando a los asistentes, pero da igual, no fue tan malo, el fondo de música fue bueno, aquí es donde deben dejarse llevar por la imaginación, para entender las escenas del capítulo, la pelea pudo haber sido mejor, si el jefecito se dedicaría a darle más trabajo al cabrón, pero ya ni modo. Espero y estén tomando en cuenta el factor del desarrollo en este capítulo, chicos, puede ayudarlos a tener una idea de cómo hacer su propio modo historia, sorpréndanme. En el capítulo final, Adiós Loquendo City, Leonardo tiene un plan de salvar al jefe, y escapar de la ciudad, los robots, junto a Demencia se preparan para la orden de usar al jefe como rehén, pero, todo fue diferente, Leonardo, estando solo conversa conmigo, sobre la razón por la que están en Loquendo City. Le explico a Leonardo las maravillas que fue Loquendo City, y que tenía la oportunidad de revolucionarlo con mis servicios, pero como nadie mejoraba, decidí contarle la parte del genocidio, aplicando a todos los loquenderos por igual. Leonardo da la orden de combate, Jenny y Alegría llegan junto a Leonardo, y comienza la última pelea. Mientras estoy distraído, Lloyd hace lo posible por rescatar al jefe, pero con Demencia pisándole los talones. Pero aunque sus intentos fueron buenos, fracasaron en la pelea. Hago sufrir a los asistentes, y el jefe, para evitar que mueran, decide sacrificar su libertad, dejando que sea un esclavo y nuevo portador en la organización, se acepta la oferta, y los asistentes se fueron de la ciudad. Por último, el jefe se sale de una cajita sano y salvo, los 5 personajes reunidos una vez más, dejándome con un jefecito falso. Se preguntarán, ¿cuándo pasó eso? ¿En qué momento hubo un intercambio? Mientras Demencia y Lloyd peleaba, el jefe tuvo que actuar de forma secreta antes de que lo descubrieran, él ya sabía cuál era el plan de Leonardo, planear la distracción, y dejar que el otro haga el trabajo restante. Aquí se da un buen cierre a una etapa, el villano no fue vencido, sino que, ha ganado, los protagonistas resultaron ser los perdedores, y para evitar una pelea que no podrían ganar, mejor deciden regresar a un nuevo refugio, y prevalecer juntos hasta el final. A esto, me refiero con un final, chicos, no siempre pueden hacer finales felices, pueden hacerlos fríos, y muy impactantes, dejando a todos sin aliento. Bueno, tampoco tan exagerado, pero está bien que hagan su mayor esfuerzo por cambiar los finales. El desarrollo final del capítulo no fue tan malo, hubo problemas con la edición, la música de fondo encajaba con las conversaciones frías. Les ha quedado claro sobre los factores del inicio, desarrollo y el final. Loquenderos novatos, les daré estas últimas recomendaciones para sus modos historias, dependiendo de su modo historia, el inicio, que sea un buen inicio, sin ser tan repetido y cliché. En cuanto al desarrollo de la historia, dedíquenle mucho esfuerzo en esta parte, sobre la buena trama, el buen suspenso, un buen desarrollo de los personajes, un buen villano, un protagonista que no sea tan predecible, y denle un buen final en su historia, un final inesperado para tener buenas críticas en sus modos historias. Usen música de fondo adecuado en conversaciones frías, incluyendo peleas, cuidado con el copyright. En resumen, el modo historia de Heroico pudo haber sido ejemplar, sin contar sus errores cometidos en varios puntos de su primer capítulo, y en otras partes de los últimos capítulos. Espero y les sirva mucho este video de orientación, para que tengan al menos, una idea para su modo historia. Eso es todo, no hay más que ofrecer para poder ayudarlos. Si necesitan ayuda o recordar algunas cosas y consejos, vayan a la lista de reproducción, para recordar lo que tienen que hacer y que no hacer. Pueden compartir los videos de orientación a otros loquenderos, que soliciten ayuda para mejorar, ¿de acuerdo? Confío en que ustedes puedan revolucionar el contenido del Loquendo. Ánimo, chicos, ustedes pueden. Sin más que decir, los servicios de Black Hat Loquendo Organization, terminan en este video. Les deseo mucha suerte para todos, hasta la próxima. En serio, tienen que irse. El lapso de tiempo ha terminado, es momento de tomarnos unas vacaciones. Para el próximo año volveremos a ver cómo va tu canal con un nuevo contenido. Oh, entiendo, aunque no haré mucho por aquí, solo un pequeño especial de Navidad, y hacer opiniones y críticas a la serie de Ninjago. Si así serán las cosas, les deseo buenas vacaciones, regresen pronto. No se preocupe, volveremos antes de que usted diga Gupuputamus activado has. Conociéndolo es capaz de pasar algo.
algo. A ver, Gupuputamus activado. Usted tiene cosas pendientes pero muy serias que arreglar conmigo. Le daré su regalo de Navidad. No, God! No, God, please, no! No! No!